ser un agente de misericordia en el mundo. ¿Cómo llegamos a ser un agente de misericordia en el mundo? ¿No? Hemos aprendido acerca de la misericordia, hemos aprendido acerca de que Dios es un Dios misericordioso, ¿no? Hemos aprendido ayer que estábamos en la clausura de un grupo, la misericordia para la familia. ¿Para quién más? ¿Para quién? La misericordia para los enemigos, la misericordia para los perdidos, la misericordia para las personas difíciles, la misericordia para quién más? Los necesitados. Entonces, por lo menos 5 aplicaciones prácticas, y decíamos que la misericordia no es un mero sentimiento en el que uno siente tristeza o pesar por estos grupos de personas. La misericordia es amor en acción. O sea, hay que accionar en favor de estos grupos que hemos trabajado. Y hoy hablaremos acerca de la misericordia en el mundo, ¿no? Muy bien, yo quería empezar mencionándoles. Esto me llamó mucho la atención. Estaba leyendo unos artículos al respecto de eso, que esta obsesión que tiene nuestra cultura, yo no sé si les pasa a ustedes, ¿no es cierto? Pero esto cada vez está más arraigado en nuestra forma de pensar y entender. Y nuestra cultura tiene una obsesión por el yo. Y que está, creo yo, tipificada en 3 enunciados importantes, ¿no es cierto? Cuenta tu historia, y de eso quiero hablarles hoy. Número 1, cuenta tu historia. Número 2, construye tu identidad. Y número 3, crea tu propósito. Esto es algo que lo escuchamos constantemente, ¿no? Nuestra cultura nos invita constantemente a contar nuestra propia historia, a crear nuestra identidad y a crear nuestro propósito. ¿Sí? Y de eso quiero hablarles justamente hoy, ¿no? Y esto es muy cautivador. Porque suena empoderador, ¿no es cierto? Voy a contar mi historia, voy a construir mi identidad y voy a crear mi propósito en esta vida, ¿no? Y suena empoderador. Pero ¿saben cuál es el resultado que estamos viendo de esto? Lo que estamos viendo es que esta identidad o contar la historia o esta vida centrada en el yo está dejando una generación cansada. Ese es el resultado que estamos viendo, ¿no es cierto? Una generación ansiosa, también una generación confundida, también una generación sola. Y también una generación sin una dirección clara. Entonces, la pregunta clave que quiero hacerles hoy es, ¿por qué? ¿Por qué nos enfocamos en eso? Nosotros sabemos, los que ya tenemos un poquito de recorrido en la vida cristiana, que el ser humano no fue creado para cargar con el peso de inventarse a sí mismo. Pero la cultura nos empuja en esta dirección constantemente a través de todos sus voceros. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece una historia diferente y liberadora. La invitación de la palabra de Dios es: entra en la historia de Dios. Y ahí encontrarás quién eres. Y ahí sabrás dónde perteneces y para qué existes. Esa es la invitación. Entra a la historia de Dios. Ahí encontrarás quién eres, dónde perteneces y para qué existes. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la misericordia? ¿Esto qué tiene que ver con la misericordia? Bueno, tiene que ver todo. Digamos que una persona que está arraigada
en la historia, en la identidad y en el propósito de Dios, es realmente una persona que puede vivir una vida de misericordia real en este mundo roto. Muy bien, entonces vamos a ver estos tres contrastes, uno por uno. Bueno, yo les envié el bosquejo al chat de la iglesia, entonces ustedes lo pueden tener ahí también y podemos ir participando de esto, ¿ok? A través de eso. No vayan a revisar su Instagram, su Facebook, a chatear ahí qué vamos a comer en el almuerzo, nada. Sí, solamente disciplínate para seguir el bosquejo. Muy bien, entonces el primer punto es el primer contraste. La cultura dice, cuenta tu historia. Dios dice, entra a mi historia. Ese es el primer punto. Repito, la cultura dice, cuenta tu historia. La Biblia dice, Dios dice, entra a mi historia. Ese es nuestro primer punto. Entonces, vivimos, les decía, en una época donde todo se trata de mi historia, mi camino, mi narrativa, mi experiencia, mi verdad, y eso nos empuja por todos lados en esta dirección, ¿no? La cultura nos anima a convertir nuestra historia en el centro del universo y a ratos nos la creemos. O sea, creemos que somos el centro del universo y realmente estamos convencidos de que nosotros tenemos que escribir nuestra propia historia. Ahora, lo que sucede es que detrás de estas frases cautivadoras, lo encontramos en todas partes, ¿no? Lo encontramos en el cine, lo encontramos en la televisión, en todos los voceros de nuestra cultura. Todo el tiempo nos están empujando en esta dirección. Lo que no sabemos es que detrás de estas frases cautivadoras hay una filosofía más profunda. Vivimos en algo que se conoce como una guerra de metarrelatos. ¿Han escuchado lo que es eso? ¿Saben lo que es un metarrelato? ¿No? ¿Alguien? ¿Está ahí atrás? No era que le pongas, Yamil, pues Yamil les está ayudando. Es un metarrelato, ¿no? También se le conoce como una metanarrativa. Es eso, ¿no? Es una gran historia que pretende explicar toda la realidad. Eso es un metarrelato, ¿no? A partir de ese metarrelato, nosotros sabemos quiénes somos. O por lo menos respondemos a estas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué está mal con el mundo? ¿Y hacia dónde va la historia humana, no? Este es un relato, como dice aquí, que está por sobre los otros relatos. Es la historia por sobre la historia. Eso es un metarrelato, ¿no? Esta historia grande que le da sentido a todas las historias pequeñas. Eso es un metarrelato, ¿no? Para entenderlo un poquito más, algunas características. Un metarrelato es totalizador. Eso es un metarrelato, ¿no? No explica solamente una parte de la vida, sino toda la vida. Responde a preguntas como ¿quién soy? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué está mal con el mundo? ¿Cómo se arregla? ¿Hacia dónde vamos? También un metarrelato organiza la realidad. Eso es lo que hace un metarrelato. La realidad se interpreta o se lee a través de este metarrelato o metanarrativa, ¿no? Funciona como una especie de mapa que ordena las experiencias humanas. Por ejemplo, las decisiones, los valores. Este metarrelato ordena qué tú valoras y qué no valoras. También la moral, qué está bien, qué está mal. También las relaciones. Es decir, ¿cómo debo llevar yo mis relaciones? También el metarrelato ordena la política. No sé, cada que pienso en política pienso en ti, ¿no? Que una vez nos pegamos una discusión riquísima sobre política con la Maifi.
Y el metarrelato ordena la política también, ¿no? Y ordena la espiritualidad. Las preguntas existenciales de la espiritualidad, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Qué significa ser salvo? El pecado, esos conceptos espirituales. Entonces, número 1, esto, talí, sa. Eso, muy bien, qué inteligentes. Número 2, organiza la realidad. Excelente, muy bien. Y número 3, un metarrelato da identidad y propósito. Eso hace un metarrelato, da identidad y da propósito. Entonces, tu historia personal toma sentido de esta historia más grande o de este metarrelato, ¿no? ¿No es cierto? Y aquí nuestra cultura, notan ustedes, esto es súper interesante, ¿no? Nuestra cultura nos dice que no hay verdad absoluta, ¿verdad? Eso dice la cultura, no hay verdad absoluta. Irónicamente, no existe un ser humano que no siga uno de estos metarrelatos. Entonces, yo digo, voy a crear mi propia historia, que es lo que nos vende la cultura, pero en realidad lo que estamos haciendo es alinearnos a un metarrelato. Entonces lo que deberíamos hacer es conocer cuáles son estos metarrelatos y por supuesto yo quiero presentarles el metarrelato de la Biblia. De tal manera que no seamos ciegos a estos metarrelatos y claro, y uno diga, yo construí mi propia historia. O en realidad me alineé a un metarrelato. Eso es lo que en realidad pasa, ¿no? Algunos ejemplos de metarrelato. Hay el metarrelato del progreso. El metarrelato del progreso dice, la humanidad avanza inevitablemente a un mundo mejor. Y la humanidad va a ser salvada por la tecnología, por la política o por la ciencia. Eso dice este metarrelato. Y hay gente que se alinea a esto. O el metarrelato de la autonomía personal. Te dice, sé tú mismo. ¿Han escuchado eso? Sé tú mismo, dice este metarrelato. Tu identidad depende solo de ti. En este metarrelato se apoya la ideología de género. Es decir, tú puedes definir qué género tú tienes. Sé tú mismo, tú puedes crear tu propia historia, ¿no? Entonces es una identidad basada en la autoexpresión. El metarrelato científico realista dice, solo existe lo que podemos medir. La vida es un accidente. Finalmente, el metarrelato de la realización personal dice, tu felicidad es el centro del universo. Eso dice este metarrelato. Entonces, la gente que abraza este metarrelato dice, el objetivo de la vida es ser feliz. Entonces, en conclusión, yo debo eliminar todo lo que me hace infeliz. Eso dice este metarrelato. Entonces, el fin de la vida es autorrealizarse. Ese es el fin de la vida. Bueno, hay otros metarrelatos, los puse los más conocidos, ¿no? Pero todos estos metarrelatos tienen algo en común. Ponen al ser humano en el centro de la historia. Eso es lo que hacen estos metarrelatos. Tú eres el creador de tu propia historia. Tú creas tu propia, tú escribes tu propia historia, ¿no es cierto? Entonces, la narrativa gira alrededor de mí y de mi historia. Bueno, esto suena empoderador, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. Esto conlleva un peso insoportable al final. ¿Cuántos han escuchado hablar? Creo que todos. Han escuchado hablar de Steve Jobs, ¿cierto? Es el fundador, ¿no? de esta enorme empresa. Creo que el nombre de la empresa es Apple Inc., ¿no es cierto?
Él dio seguramente lo han visto, ¿no? Un último discurso en la Universidad de Stanford en la graduación de los estudiantes. Es un discurso interesante, motivador, cuando uno lo escucha, ¿no es cierto? Pero cuando uno no es consciente de los metarrelatos, uno no se da cuenta que Steve Jobs está abrazando por lo menos 2 de estos metarrelatos en su discurso. En este discurso muy motivador, él dice que ha sido diagnosticado con un cáncer de páncreas, que finalmente, creo que 6 años después, lo llevó ya a su muerte. Y él abraza, digo yo, por lo menos 2 de estos metarrelatos. Me ayudan ustedes. Al final de su discurso dijo: tengan el coraje de seguir a su corazón y a su intuición. ¿A qué metarrelato pertenece? ¿Ah? ¿Al de? ¿Al de? Ajá. Bueno, no pido que ustedes se memoricen los nombres. Digamos al metarrelato de la realización personal. Tu felicidad es el centro del universo. El metarrelato de la autonomía personal. Sé tú mismo. Tu identidad depende solo de ti. ¿A cuál de los 2? Al segundo. Muy bien. Ojo, y es interesante que aún él enfrenta la muerte y él usa la inminencia de la muerte o la realidad de la muerte. En su discurso él dice: todos vamos a morir. Y yo les animo a que ustedes usen, él había escuchado una frase que dice: vive tu vida como si hoy fuera el último día de vida. Y él dice: yo no pensé que esto se iba a ser tan rápido, tan pronto en mi vida. Y aún frente a la muerte, él dice: usa la inminencia de la muerte para construir tu yo. La urgencia de la muerte o la realidad de la muerte para construir tu propio yo. Y ahí él expresa esta frase: tengan el coraje de seguir su corazón y a su intuición. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué nos cautiva tanto esto? El éxito de personas como Job nos hacen creer que esto es así, que esto es verdad. Nos invitan a creer en estos metarrelatos. Y tanto los hemos creído y tanto los hemos abrazado que aún los hemos traído a la iglesia. Eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Mucha gente no busca a Dios para someter su vida a Dios. Mucha gente busca a Dios para que Dios le ayude a escribir su historia. Dios, necesito hacer esto, ayúdame. Yo tengo que escribir mi historia, por favor, ayúdame. No solamente buscan a Dios para que les ayude a escribir su historia, le buscan a Dios para que les ayude a financiar su historia. Y se resienten con Dios cuando Dios no financia la historia que yo estoy escribiendo. ¿No es cierto? Pasa eso con mucha frecuencia. Yo conozco mucha gente resentida con Dios porque tenía una idea de la historia. Por supuesto, espiritualizamos este tema, ¿no? Le decimos: Señor, yo quiero escribir esta historia para ti. Pues por supuesto, Señor. Y quiero escribir esta historia para la gloria de tu nombre, por supuesto. Para glorificarte a ti. Pero el que escribe la historia, ¿quién es? Soy yo, por supuesto. Entonces, en realidad la gente no está escribiendo su historia desde cero, como pretende, ¿no? Eso no está pasando. Lo que la gente está haciendo es escribiendo su historia basado en alguno de estos metarrelatos. Eso es lo que está pasando en la realidad, ¿no es cierto? Pero estos metarrelatos no son los únicos. Yo les decía, Dios tiene el metarrelato.
La mamá de los metarrelatos. Eso es lo que tiene, ¿no es cierto? Uno más grande, más antiguo y más liberador. El metarrelato de Dios, ¿no? Ahí el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, es interesante, en su carta a los Efesios, él no comienza diciendo, tu historia es importante, construye tu narrativa, descubre tu verdad. Esas son las voces que encontramos en nuestra sociedad. Él empieza diciendo, bendito sea Dios, porque nos eligió antes de la creación del mundo. ¡Wow! Hay una gran historia. Bendito sea Dios, dice Pablo. Es como que Pablo está diciendo que bueno, que haya un metarrelato que está por sobre de estos relatos. Bendito sea Dios, ¿no es cierto?, que nos eligió y nos invita a unirnos a su gran historia. Esta historia es más vieja. Esta historia es más antigua, esta historia es más grande, esta historia es más liberadora que todos estos metarrelatos que tú estás escuchando, ¿no? En este metarrelato, Dios es el protagonista. Este metarrelato, Dios es el escritor. En este metarrelato, Cristo es el centro. Jesucristo es el centro de esta historia. Y el ser humano no es autor. El ser humano es invitado. Eso es lo que es. Y tu vida encuentra su significado en esa historia eterna. Estaba viendo yo la precuela de Juego de Tronos. ¿Cuántos han visto esta serie? Los que les gusta la fantasía, ¿no? Una serie de ciencia ficción, ¿no? Y a la vez vieja. Entonces, en la precuela hay un personaje que es el hijo de un rey, ¿no? Y él estaba obsesionado con ser rey. Y se encuentra con una bruja, ¿no? Y la bruja le dice, tú no eres la historia, pero tú puedes ser parte de la gran historia. Si tú decides de ponerle a tu hermana, porque el Juego de Tronos es ahí, todos pelean contra todos por el trono. Si tú decides de ponerle a tu hermana del trono, habrán consecuencias que no te imaginas, inclusive la destrucción total de tu familia en el futuro. Ese futuro nosotros ya lo vimos en Juego de Tronos, ¿no? Los que vimos la serie. Pero si tú aceptas tu rol en la gran historia, mucha gente se salvará. Me quedé yo enganchado en eso. Yo viendo las series a la luz de la Biblia, imagínense. Qué raro que es el pastor, ¿no? Y yo decía, esto es. Es decir, tú no escribes tu historia, tú te unes a la historia de Dios, ¿no? En otras palabras, tu historia solo tiene sentido dentro de la historia de Dios. ¿Qué les parece este metarrelato? ¿Sabes lo que yo pienso? Este metarrelato de Dios nos humilla. Eso es lo primero que pensé yo. Este metarrelato nos humilla. ¿No es cierto? Humilla nuestro natural orgullo. Esto es lo que hace. Y la pregunta que yo me hacía es, si este metarrelato me humilla, porque yo no soy el escritor de mi historia, ¿por qué lo escogería? ¿Por qué escogería este metarrelato? Yo quiero escribir mi historia, ¿no es cierto, Lu? Eso, ¿no? Me encanta Lu, es una mujer fuerte. O sea, si hay alguien que puede escribir su historia, eres tú. Definitivamente. Pero la invitación de Dios a ti es que te unas a la historia de Él, no que escribas tu propia historia. Eso nos humilla, ¿no es cierto? ¿Por qué lo escogeríamos? Bueno, varias razones, ¿no? El peso de escribir nuestra propia historia
puede ser abrumador. ¿Sí? ¿Y saben por qué? Porque no fuimos creados para escribir nuestra propia historia. No fuimos creados para vivir para nosotros. No fuimos creados para ser el centro del universo. Fuimos creados para vivir para Dios. Y cuando nosotros somos sacados de ese entorno natural en el cual Dios nos creó, es como sacar a un pez del agua. Empieza a sufrir, no está en su entorno natural. Eso es lo que nos sucede, ¿no es cierto? La Biblia nos muestra una verdad mucho más grande. Nos dice, antes de tu historia existía el plan eterno de Dios. Escuchemos lo que dice el salmista. Salmo 139, 16 dice, me viste, ¿qué dice ahí? Antes de que naciera. O sea, la historia es más grande, antes de que tú nazcas, ¿no es cierto? Cada día de mi vida estaba registrado, ¿en dónde? En tu libro. O sea, David decidió unirse a la historia de Dios, no él escribir su propia historia. Cada momento fue diseñado, ¿qué dice ahí? Antes. Wow, esto es profundo, ¿no? Como dice mi querido David, esto es pepa, ¿no? Eso, pepa. Esto es pepa, ¿no? Ahí en David dice, esto es la pepa de la guava. Esto. No, tu historia, escúchame, tu historia no comenzó cuando naciste. Escúchame, tu historia no comenzó cuando fallaste. Tu historia no comenzó cuando te hirieron. No, ahí no comenzó tu historia. Eso no te define. Tu historia no comenzó cuando fracasaste. No. Tampoco tu historia comenzó cuando triunfaste. Tu historia es más vieja que eso. Ay, cuando yo escribí esto me acordaba de cuando mi hijo Juan David estaba chiquito. ¿Qué edad tendría? Unos 5 o 6 años tal vez. Y le habíamos comprado a él le gustan los videojuegos, le habíamos comprado la primera consola ¿cómo se llama? Un Wii, o la primera consola del Wii, ¿no? Y mi hijo estaba feliz, estaba contento, le encantan los videojuegos, por eso estudia computación ahora. Y nos vino a visitar a la casa una amiga, y muchos saben que le decían de cariño mecheral, ¿no? Porque él tenía unas mechas grandotas cuando era chiquito. Y le decían mechas, ¿no? Y le decía, hola, mecheroso, le decía a esta amiga, una buena amiga nuestra. Le dice, ¿cómo estás? Y él responde, me preguntas, ¿cómo estoy? ¿Antes o después del Wii? No, eso había marcado su vida, ¿no? En un antes y un después. Esto como antes y después de Cristo casi. Pero no, tu historia comenzó en el eterno corazón de Dios. ¿Acaso no es liberador esto? Tus fracasos no te definen, tus éxitos tampoco. Tu historia comenzó en el eterno corazón liberador de Dios. El Señor escribe a uno de los profetas, con amor eterno te he amado. Es decir, te he amado desde siempre y para siempre. Es decir, la historia comienza antes, ¿no es cierto? Cuando tu vida, entonces digamos, cuando tu vida no está enraizada en Dios o en la historia de Dios, ¿cuáles son las consecuencias? Caes en victimismos. Yo soy la víctima de mis fracasos, de mis errores, o de los fracasos de otros, de los errores de otros. Cuando tu historia no está enraizada en la historia de Dios, caes en orgullo, porque te enorgulleces de tus triunfos, ¿no es cierto? Caes también en comparación, ¿no? Y generalmente nos comparamos con los que tienen menos o con los que tienen más, ¿no es cierto? En fin, caes en comparación. También caes en resentimientos. Esto es lo que nos sucede, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clave aquí? La clave, la verdad clave.
Podemos ponerla ahí. No sé si la pusiste ahí. ¿Está ahí la verdad clave? Eso, muy bien. Dice, un agente de misericordia no vive desde su narrativa personal, sino desde la narrativa eterna de Dios. ¿Qué les parece? ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Número 2, el mundo dice, construye tu identidad. Dios dice, recibe tu identidad. Ay, esto es hermoso, ¿no? Adentrarnos en la palabra de Dios, ¿no? Y yo digo, hay una ironía en el corazón de la vida occidental moderna. Nos esforzamos tanto por construir nuestra identidad, por forjar nuestra identidad o nuestras identidades, pero esa presión nos tiene profundamente agotados. ¿Les pasa? Claro. Y esto no es solo un problema de nuestra cultura occidental contemporánea, ¿no es cierto? Digo, fuera de la iglesia. También pasa dentro de la iglesia. Pasa también dentro de la iglesia. Los cristianos no son inmunes a estos metarrelatos. No lo son, ¿no es cierto? Los cristianos, cuando no conocen estos metarrelatos, entonces simplemente se alinean a ellos y los traen a la iglesia. Esto es lo que pasa, ¿no es cierto? Y no solamente está ahí afuera, ¿no es cierto? También está acá adentro. Nosotros podemos profesar nuestra fe en Cristo, podemos asistir a la iglesia, podemos leer la palabra de Dios, pero a menudo estamos viviendo bajo estos mismos metarrelatos que los demás. Aún siendo creyentes, nosotros podemos pensar en nuestras luchas de identidad. Aún siendo creyentes, no encontramos que nos alineamos a la historia de Dios. O nos unimos a la historia de Dios. También como cristianos estamos luchando por construir nuestra propia identidad. Eso hace parte de la realidad de muchas iglesias y de muchos cristianos. Entonces pensamos que podemos resolver nuestra identidad a través de una carrera profesional, o a través de relaciones, o a través de mejoras en nuestro estilo de vida. Y entonces otra vez lo que hacemos es invitar a Dios a que me ayude en mi carrera profesional, porque es mi carrera profesional, el éxito en mi carrera lo que va a definir mi identidad. O le pedimos a Dios que me ayude en mi relación, porque yo necesito una persona, sin esa persona no voy a estar completo. O le pedimos a Dios que me ayude a mejorar mi estilo de vida. Y pensamos que la identidad viene por esos lados. Entonces, estas narrativas culturales a menudo pasan desapercibidas, aún para los creyentes. ¿Recuerdan que la metanarrativa define tu valor? Hay muchos cristianos que se sienten desvalorizados completamente porque no tienen lo que la cultura propone que debería darte valor. No tengo éxito en mi carrera, no tengo una pareja a mi lado, o me está yendo mal en algo, y entonces eso me siento, como decía un amigo, me siento la meba de la pulga del perro de plástico. O sea, ya más bajo de eso no puedes caer, ¿no? ¿No es cierto? Y nuestra cultura dice, define quién eres. Eso dice la cultura. La cultura dice, reinvéntate. La cultura dice, tu identidad está dentro de ti. Eso nos dicen todo el tiempo. Pero ese peso es insoportable. Es insoportable. Ojo, ya tenemos reacciones en nuestra sociedad con respecto a esto, ¿no? Estaba leyendo que hay una tendencia creciente en las redes sociales de un movimiento ya de miles, de millones de personas. Se llama Trad Wife.
Así se llama este movimiento, Trad Wife, de Traditional Wife. ¿Han escuchado de esto? Movimiento enorme. Lu no podía decepcionarme. ¿No es cierto? Es decir, este movimiento promueve un modelo de esposa tradicional, inspirado en los años 40 y 50. Es decir, la mujer dedicada al hogar, a la crianza de los hijos, a la sumisión al esposo. Eso está bien. Hay cosas que Dios muestra a través de la cultura y uno tiene que respetar. Mi esposa dice que no. A un estilo doméstico clásico. Ojo, esto es poderoso, ¿no? No hay una medición exacta porque es un movimiento en redes sociales, ¿no? Hay un hashtag que es TradWife en TikTok. Este hashtag acumula 270 millones de visualizaciones. Y los influencers de este movimiento acumulan miles de millones de seguidores. Y uno dice, ¿qué es esto? Bueno, lo que está bien, ¿no? No. ¿Qué muestra esto? ¿Qué muestra esta tendencia en redes sociales? Muestra un cansancio por las exigencias laborales y este individualismo extremo. Muestra también una idealización de esta familia simple que no necesariamente es real. Muestra también una búsqueda de identidad clara en un mundo confuso. ¿Qué muestra? Muestra también una reacción contra ciertos discursos feministas o contra roles de géneros flexibles. Muestra nostalgia por un pasado idealizado. Así era mejor, dice, ¿no? Bueno, sí era, pues, ¿no? ¿O no? La Ani dice, no es una broma. No. En resumen, ¿qué es? ¿Qué muestra este ejemplo? En resumen, querida iglesia, hay un anhelo de identidad. Eso es lo que vemos aquí. Un anhelo de identidad. Y claro, siempre dice esta frase de lo mejor, ¿cómo es? Lo pasado siempre fue mejor. Y esto nos lleva siempre a estas tendencias en las filosofías o en las ideologías como un péndulo, ¿no? Que va de un lado a otro. Eso es lo que muestra esto, ¿no? El problema es que cuando tú eres el arquitecto de tu propia identidad, escúchame, cada fracaso te destruye. Esto es lo que sucede. Si tú habías colocado tu identidad en el trabajo y te despiden del trabajo, o tu empresa quiebra, o no has crecido como quisieras haber crecido, o no tienes trabajo, ¿qué pasa? Tu identidad se ve profundamente afectada, porque tu identidad estaba ligada a tu éxito laboral. Si tú habías afincado tu identidad en una relación y te divorciaste, o no te va bien en tu relación, o no tienes esa pareja anhelada, ¿qué pasa? Tu identidad se ve profundamente afectada. Si habías puesto tu identidad en tu rol paternal y tus hijos fallan o crecen y se van, quedas devastado. Esto es lo que sucede. Entonces, nuestra búsqueda de identidad, si nosotros la afincamos o la enraizamos en cualquiera de estos metarrelatos, finalmente van a convertirse en una carga muy pesada. La respuesta de la Escritura. Leamos juntos, dice: esto no es un llamado a un suicidio colectivo, ¿no? No, por si acaso. ¿Qué dice aquí? Es un llamado a no esperar algo, cualquier cosa, persona, circunstancia de esta vida que solo Dios nos puede dar.
Ese es el llamado. Cuando buscamos nosotros, como dice Romanos, en cualquier cosa creada, algo que solo Dios nos puede dar, vamos a terminar decepcionados. Y vamos a seguir persiguiendo eso una y otra vez. Y no hace sino generar adicción, es decir, queremos siempre más de eso para tener la misma tranquilidad. Eso es lo que sucede en la práctica, ¿no es cierto? Y aquí es interesante, la verdadera vida, dice aquí, ¿está en quién? En Dios. Pero Pablo dice que esa vida está escondida. Qué raro. ¿Por qué dice que está escondida? Bueno, ¿por qué Pablo usa esta palabra? Y yo digo, bueno, la lectura más sencilla es que está escondida. No la vemos, no nos damos cuenta. Aún estamos dentro de la misma iglesia, participamos en servicio dentro de la iglesia, leemos la Biblia y está escondida a nuestros ojos, está velada a nuestros ojos. Seguimos valorando el éxito financiero, el éxito económico, nos sentimos importantes cuando nos va bien en la vida económicamente, cuando prosperamos. Y nos enorgullecemos en nuestros corazones y nos hacemos pedazos cuando fracasamos. Nos destruimos cuando fracasamos. Está escondida a nuestros ojos, aunque está a la vista, está escondida ahí, dice Pablo. Pero Efesios 2:10 dice, ¿somos qué cosa? Hechura de Dios. Tú no te puedes hacer a ti mismo, dice el apóstol Pablo. No puedes crear tu propia identidad. Ya fuiste hecho por Dios, fuiste diseñado por Dios. Estaba leyendo un poco acerca de la teoría del diseño inteligente, ¿no? Es una cosa larguísima, no les voy a decir nada al respecto, léanlo. Pero es hermoso, porque dice él que esto no es cristiano por si acaso, más bien es filosófico. Pero lo que dice esta teoría es que si tú fuiste diseñado tan bien, debe haber algo inteligente que te hizo. En el cristianismo o en el teísmo decimos, ese es Dios. No puedes ser tú si algo inteligente no te creó. Eso es Dios, eso dice más o menos los teístas que leen esta teoría. Entonces, como creaciones de Dios, encontramos nuestra identidad ¿en quién? En Dios. Entonces ya deja de patalear para crear tu propia identidad. No funciona así. La identidad, pero bueno, uno dirá, ¿pero qué es la identidad? La identidad es responder a la pregunta, ¿quién soy realmente? Entonces la identidad incluye cosas como cómo te ves a ti mismo, cómo crees que otros te ven, qué define tu valor, qué te hace único, a qué perteneces, qué propósito tienes en la vida. Entonces la pregunta de estas preguntas es, ¿quién va a responder estas preguntas? ¿Tú? ¿La cultura? ¿O tú alineándote a la cultura? ¿O vas a dejar que Dios responda quién eres? ¿Vas a dejar que Dios responda qué opinan los demás de ti? ¿Vas a dejar que Dios responda qué es valioso para ti? ¿Vas a dejar que Dios responda qué es importante para ti o qué debe ser importante para ti? Y entonces Dios define tu identidad al responder estas preguntas o cuando tú decides responder estas preguntas desde la base de Dios. ¿Soy importante cuándo? Y Dios responde. Entonces, la cultura enseña que tu identidad está dentro de ti. Construye tu identidad, sé tu propio creador, define quién eres según tus deseos, dice nuestra cultura, ¿no? Pero este modelo se le llama la identidad expresiva, así se le llama, ¿no? Y tiene varios problemas. Es inestable. ¿Por qué? Porque mis deseos cambian. Es frágil. ¿Saben por qué? Me comparo con otros. Es agotadora. ¿Por qué? Porque tengo que reinventarme cada vez y cuando. Es ansiosa.
¿Por qué? Porque depende de mi desempeño. Si me va bien, me siento bien. Si me va mal, estoy hecho tierra. Viene un hombre joven de unos 38 años, ¿no?, a mi consulta. Y me dice, bueno, joven para mí, ¿no?, por si acaso. Ya veo que están riendo, están burlando de mí. Los jóvenes. A mí viene a mi consulta y me dice, Obed, digo, ¿cómo te puedo? Me dice, estoy deprimido, estoy profundamente deprimido. Yo, cuéntame de tu vida, de tu familia. Me dice, tengo una esposa, es preciosa, es médico, tengo 2 hijos lindos, sanos, y gracias a Dios, tengo un trabajo, me va bien. ¿Eres creyente? Sí, desde niño, dice, he sido formado en la vida cristiana. ¿Y cómo te ha ido? Dice, muy bien, dice, compramos un terreno, construimos una hermosa casa linda con mi familia. ¿Y tu esposa tiene trabajo, salud? Sí, también, dice, está saludable. Y yo por dentro decía, ¿y este tipo qué le pasa? ¿No? ¿Qué tiene este? Parece que tiene todo lo que se necesita. Y me dice, digo, ¿por qué estás deprimido? Me dice, todos los amigos de mi edad han prosperado más que yo, dice. Me invento los nombres, ¿no? El José, dice, ya tiene también su casa propia y una casa en la playa. El Mati, dice, él ya tiene 3 casas y también está muy bien. Y bueno, me mencionó unos 4, ¿no? Todos estaban económicamente más adelante que él. Y le digo, ¿y eso es lo que te ha causado tanta preocupación? Sí, me dice. Ahí es cuando quería sacarme la correa, ¿no? Así como mi papá. Y decirle, verás, hijito, esto se arregla con 3 correazos. Y vas a quedar muy bien. Listo. Solucionado el problema. ¿Notan ustedes el motivo de su ansiedad? El motivo de su depresión. Literalmente estaba deprimido, ¿no? Pasó una semana sin levantarse, una depresión profunda. Así como las depresiones, que algunos de ustedes quizás conozcan. Depresión profunda, no levantarse, tristeza profunda, desesperanza, la sintomatología, ¿no?, de la ansiedad. No se bañaba, pobre esposa. Terrible. Esto, ¿no? Esto de definirnos a nosotros mismos es eso, es inestable, frágil, agotador, ansioso, confuso. La identidad cristiana se basa en 3 cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sencillo, ¿no es cierto? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Somos pecadores. Y lo que Cristo ha hecho por ti. Eso define una identidad en el metarrelato cristiano. Hermoso, ¿verdad? Ya no tengo ese peso. Dios es un Padre amoroso que te ama tanto. Esto significa que nuestra identidad, escúchame bien, nuestra identidad no depende de nuestro pasado. Nuestra identidad no depende de nuestro desempeño. A ver, vamos a hacer un ejercicio práctico. Dile al de lado, tu identidad no depende de tu pasado. ¿Ya? Ahora dile, tu identidad no depende de tu desempeño. Dile, tu identidad no depende de tus emociones. Ahora dile, tu identidad no depende de la aprobación de los demás. Dile, tu identidad no cambia cuando fallas. Dile también, tu identidad no depende de tu rol.
Y finalmente, dile, tu identidad no se rompe o no se pierde cuando algo en tu vida se rompe. Ah, qué lindo, ¿verdad? Eso es muy liberador, porque muchas de estas cosas han marcado responder a la pregunta ¿quién soy? Soy un fracasado, soy el divorciado, soy la mujer que nadie quiere, soy el hombre que nadie valora. Entonces estamos definidos por nuestros fracasos. O estamos definidos también por nuestros éxitos. ¿Quién soy? La mujer maravilla. La mujer exitosa. La mujer que le va bien. La mujer muy guapa. ¿No? ¿Eso me define? No. No. ¿Qué tiene que ver esto con ser un agente de misericordia? Todo, ¿no? Si tu identidad está basada en ti mismo, entonces reaccionas con orgullo o con inseguridad. Pero si tu identidad está basada en Dios, actúas con misericordia. Muy bien. Nuestra verdad clave, ¿cuál es? ¿Qué dice ahí?